Estamos llegando al fin de esa horrenda pesadilla del siglo XX que fue la Segunda Guerra Mundial. Francia había caído en manos del ejército nazi desde muy temprano. Recuerden ustedes cómo los franceses, que tenían un ejército más preparado y más capaz que el alemán, pero estaban a la defensiva. Los gobiernos socialistas, progresistas, estaban comprometidos a no lanzar a Francia a una aventura de guerra y veían con cierto estupor, pero también con una inexplicable indiferencia los avances de Hitler, que se tomaba Checoslovaquia, que se tomaba todos los Sudetes, los sitios donde se hablaba alemán en Europa, que se tomó finalmente Polonia y que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra mundial, los alemanes tienen una genialidad de Hitler, tal vez la única, que además fue culpable después de tantos desastres acompañados por Guderian, para no enfrentar la línea Maginot en la frontera con Alemania, sino para dar la vuelta por Holanda y Bélgica por las famosas Ardenas y desembocar en Francia por el norte, por el río Somme, lo que tomó por sorpresa al ejército francés y lo llevó después a claudicar ante el ejército alemán. Y vino lo que se llamó el gobierno de Vichy, el gobierno del mariscal Pétain y de Pierre Laval, sometido al ejército nazi durante tanto tiempo. Los franceses se rindieron, comprendieron, o lo comprendió el general Pétain, que había sido uno de los grandes héroes de la Primera Guerra Mundial. Ahora tenía que resignarse y entregarse en poder de los alemanes que dominaron Francia durante gran parte de la Guerra Mundial. No le fue posible a los alemanes, por un error de Hitler, atacar el ejército expedicionario inglés y el ejército francés en Dunkerque. Se logró la evacuación de Dunkerque y luego vino la reacción que empezó que se expresó de la manera más dramática que recuerde la historia, por la invasión a Normandía del 6 de junio de 1944, cuando las tropas aliadas al mando de Eisenhower lograron penetrar las defensas enormes alemanas, que no sabían por dónde iba a ser el ataque. Fue un secreto bien guardado, hasta que finalmente entran las tropas, viene la lucha por el dominio de Francia, y en esa lucha por el dominio de Francia finalmente las tropas aliadas llegan a París, comandadas, las primeras que llegan, la división blindada del general Leclerc, y detrás ya las tropas aliadas de Eisenhower para liberar a París, que no fue incendiado a pesar de las órdenes terminantes de Hitler de incendiar a París antes de abandonarlo. Viene entonces la llegada de quien había sido el máximo exponente de la resistencia. Si Pierre Laval y el mariscal Pétain fueron los grandes autores de lo que llamaron después la traición a Francia, Pétain moriría prisionero. El grande héroe francés de la Primera Guerra Mundial murió prisionero por traidor a la patria. El gran vencedor fue quien logró mantener vivo el esfuerzo de Francia desde el exterior por no caer totalmente en manos de Hitler. Mantener viva la resistencia, mantener vivo el espíritu francés de rechazo a las tropas invasoras, y ese fue el general Charles de Gaulle. Educado en Saint-Cyr, uno de los grandes generales franceses de todas las épocas, viene victorioso a París, es recibido como un héroe, y en un día como hoy, en el año de 1945, es declarado el jefe de Estado provisional de Francia mientras Francia seguía su destino. El general de Gaulle es el gran triunfador francés de la Segunda Guerra Mundial. El general Pétain es el grande traidor. Así es la historia. Dos grandes generales, el uno traidor,
el otro vencedor, y este vencedor en un día como hoy, en el año de 1945, llega al poder. Era el comienzo de una larguísima y vastísima carrera política del general de Gaulle, que culmina en el año de 1958 cuando crea la Quinta República Francesa, vigente hoy en nuestros días. En un día como hoy, el general Charles de Gaulle es elegido el jefe provisional del gobierno francés al término de la Segunda Guerra Mundial.